Hola, un saludo para todos, deseando que Dios les bendiga grandemente. Esta mañana o en esta tarde o en esta noche, desde donde me escuches, voy a hacer la lectura en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, a partir del versículo 1 hasta el versículo 13. Es un pasaje que se titula Las 10 vírgenes. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid y recibidle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Señor, te damos gracias por esta palabra y te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento, y que todos los que pueden escuchar esta lectura y esta reflexión, Señor, pedimos que sean tocados por tu Espíritu Santo de manera que reciban la palabra, que la comprendan, Señor, y que la pongan en práctica. Declaramos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Jesús estuvo en la tierra desarrollando su ministerio y se aproximaron los días de su muerte, la Biblia dice que Jesús desarrolló un ministerio por un periodo aproximado de 3 años. Otros dicen o consideran que eran 3 años y medio. La Biblia dice que cuando Jesús murió tenía 33 años, y días antes, en esa última semana, pues Jesús, igual que durante esos 3 años, compartió muchos mensajes del reino de Dios. Él vino a anunciar el reino de Dios, Él vino a anunciarle a la humanidad de la época, y lo dejó escrito en su palabra para que en otras épocas, en otros tiempos, como en el caso de nosotros hoy, pudiéramos reflexionar en la palabra, pudiéramos entender lo que sucedió antes de Jesús, es decir, en el Antiguo Testamento, lo que sucedió en la vida de Jesús cuando estuvo en tierra, cuando estuvo en el mundo, habitando entre la gente, y lo que sucedería después, tiempo futuro. Aquí en este pasaje vemos algo que nos habla de lo que está sucediendo en este momento y lo que va a suceder. Y es por eso que al mirar el versículo 1 empieza diciendo: entonces el reino de los cielos será semejante. Ese será semejante, es decir, será parecido a lo que va a acontecer un día. Pero ese acontecer ya se está dando hoy, en nuestro tiempo, ¿sí? Entonces será semejante a 10 vírgenes, ¿sí? Algunos no interpretan, digamos, adecuadamente esta expresión de las 10 vírgenes, y algunos de pronto piensan que ese hombre se casaría con esas 10 mujeres. Sin embargo, no es lo que nos dice el contexto bíblico. El contexto bíblico lo que nos enseña es que esas 10 vírgenes eran las damas de compañía. Esas damas, lo que hoy conocemos en un matrimonio como damas de compañía, esas 10 vírgenes eran 10 doncellas, eran como una corte de acompañamiento, una corte de apoyo, una corte
de colaboración, las que estaban allí para la boda, ¿sí? Y esas 10 vírgenes también están simbolizando pureza, por eso esa parte de las vírgenes, porque esas vírgenes son comparadas con la iglesia. Y lo que Dios pide de la iglesia es que la iglesia sea pura, sea limpia, sea transparente, sea sana, sea santa, ¿sí? No santa porque sea perfecta, porque pues no seremos perfectos en esta tierra, pero sí estamos buscando todos los días acercarnos más a la perfección. Entonces hay unas palabras allí, hay unos personajes dentro del pasaje, ¿sí? Y por eso dice que será semejante el reino de los cielos, es decir, habrá un momento donde se va a evidenciar esto, ¿sí? Y dice que esas 10 vírgenes tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Pues esas lámparas están simbolizando lo que es la vida de la persona, la vida del creyente. Pero esas lámparas que en la antigüedad necesitaban un elemento fundamental para poder dar luz, para poder iluminar, y era el aceite, porque esas lámparas, digamos que tenían como un mechero que iba entrapado en aceite. El aceite era la combustión, ¿sí? Si no había aceite, esa lámpara no podía iluminar. Y el aceite dentro de la Biblia se interpreta como la presencia del Espíritu Santo. Es decir, que allí nos está hablando de que hay unas características o deben haber unas características en los creyentes, en los que seguimos a Jesucristo. Lo uno, esa característica de pureza, de santidad para Dios. Lo dos, que esa vida esté llena de la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Y lo tercero, porque esas vírgenes salieron a recibir al esposo, es decir, habrá un día donde la iglesia de Cristo se encontrará con el esposo. ¿Quién es el esposo? Es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso la Biblia dice que la iglesia, los seguidores de Cristo, esa es la iglesia, los seguidores de Cristo, los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador y decidimos vivir según su palabra, ¿sí? No somos perfectos ninguno, pero todos los días estamos buscando la presencia de Dios y tratando de mejorar para que tengamos una mejor relación y una mejor vida con Dios, ¿sí? Estamos próximos a encontrarnos con nuestro esposo, ¿sí? Es decir, un día habrá un matrimonio, dice la Biblia, se llaman las bodas del Cordero. Y hoy la iglesia es conocida como la novia. Pero como todo noviazgo tiene que finalizar y pasar a un matrimonio, que es la lógica o es la estructura de Dios, pues un día nosotros, la iglesia, nos vamos a encontrar con ese esposo. La Biblia dice que ese encuentro será en los cielos, que ese no va a ser un encuentro aquí en la tierra, sino que Jesús vendrá y tomará la iglesia y la sacará de esta tierra, la llevará a las nubes y allá en el cielo habrá un encuentro, habrá una celebración y se llaman las bodas del Cordero. Así que nosotros como iglesia estamos esperando ese día, estamos esperando el día de las bodas, el día del matrimonio, y lo que nos muestran los eventos que estamos viviendo a diario es que cada día se acerca más ese momento. Pero para poder llegar a ese matrimonio, ¿sí? Deben haber unas cualidades, unas características, y este pasaje nombra 10 vírgenes. Y dice el versículo 2 que habían unas características dentro de las vírgenes. Dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas, es decir, que es como un 50% y un 50%. ¿Sí? La mitad de ellas eran prudentes, pero la otra mitad eran insensatas. Y como dije ahorita, pues ahí está reflejada la iglesia, y la iglesia somos nosotros, porque así lo dice la escritura, ¿sí? Entonces, en nosotros puede haber una característica de prudencia, ¿sí? O de insensatez, ¿sí? Entonces, allí el pasaje nos aclara en qué consiste la prudencia dentro de ese pasaje y dentro de esa condición, y en qué consiste esa insensatez. Y dice el versículo 3: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. Es decir, tenían una vida, ¿sí? Eran personas que creían en Dios, eran personas que buscaban de pronto o conocían de Dios, pero no se llenaron de aceite, no tenían aceite. Ya dije que el aceite simboliza el Espíritu Santo. ¿Sí? Es decir, no dejaron que sus vidas se llenara de la presencia real, la presencia verdadera de Dios.
Hay que personas que creyentes, ¿sí? O personas que creen en Dios, pero simplemente es una creencia cognitiva, es decir, lo tienen en la mente, conocen en la mente, conocen porque han oído, porque su familia les compartió, porque heredaron determinada religión, ¿sí? Y hacen unas prácticas religiosas, pero no tienen la llenura del Espíritu, no tienen la presencia del Espíritu. Y realmente entonces lo que le da vida a esa lámpara es el aceite, y esa es la presencia del Espíritu Santo. Dice el versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Entonces ahí está haciendo la diferencia entre la insensatez y la prudencia. Es decir, no es suficiente con que tú hayas conocido de Cristo. No es suficiente con que tú leas la Biblia, no es suficiente con que tú escuches el mensaje, sino que tienes que llenarte de la presencia de Dios. Tienes que llenarte de ese aceite espiritual, ¿sí? Ya tienes una vida entregada a Dios, pero tu vida tiene que tener presencia del Espíritu, ¿sí? ¿Cómo logras esa presencia? Apartando tiempo con Dios a solas, en oración, pidiéndole a Dios que te llene. Tienes que pedirle que te llene de la presencia del Espíritu Santo. Así como me estás escuchando, tienes que decirle, lléname de tu presencia, que la presencia de tu Espíritu esté en mi vida. Tienes que decirle, yo quiero sentir la presencia del Espíritu Santo. Quiero vivir en esa dimensión del Espíritu, y vas a ver que tu vida va a recibir esa presencia y vas a poder sentir y percibir a Dios, y vas a cambiar tu manera de pensar, de sentir y de actuar. Mientras tanto, de pronto estás siendo simplemente un religioso, una persona que tiene una religión pero que no tiene vida espiritual. Y al no tener vida espiritual, tu lámpara está apagada. Tu vida está apagada porque no tienes ese aceite de Dios. Dice en el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Sí? Es llamativo que las 10 prudentes e insensatas se cansaron. Es decir, en la vida espiritual, en la vida natural, nos cansamos por las situaciones, por las experiencias. Eso genera un desgaste, ¿sí? Pero una cosa es quedarse dormido lleno de Dios, y otra cosa es quedarse dormido sin la presencia, sin la llenura de Dios. Y dice, y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Qué decía el clamor? El clamor es un grito. Y el grito decía, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ese fue el grito que se oyó, ¿sí? A medianoche. ¿Por qué nombra la medianoche? Porque es que la medianoche es el momento donde nuestro cuerpo regularmente está descansando, está dormido, ¿sí? Posiblemente esa medianoche sea más allá de o en horas de la madrugada. No estamos hablando exactamente de las 12 de la noche, para que de pronto hacerme entender. Estamos hablando de que es un momento donde estamos vencidos por el cansancio, y ahí apareció el esposo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el Señor puede aparecer en un momento donde estamos cansados. Y esto nos podría llevar a reflexionar en qué va a pasar si esta pandemia termina, si esto se acaba. Y eso es lo que estamos esperando, que se acabe y todo empieza a volver a la normalidad, aunque sea una normalidad diferente, que es lo que se está diciendo. Pero ¿qué va a pasar con los que creían que ya venía el Señor y de pronto el Señor no llegue? No estoy diciendo que no llegue, porque puede llegar, pero ¿qué va a pasar? La pregunta es, ¿seguirán las personas buscando a Dios? ¿O simplemente lo buscaron porque dijeron, entre comillas, llegó el fin del mundo y tengo que arrepentirme? ¿Qué va a pasar? Porque es que la situación es que Dios no quiere que lo busquemos simplemente por librarnos de un peligro, de un mal, sino que lo buscamos porque lo amemos, porque queramos estar llenos de Él, ¿sí? Entonces vendrá un momento inesperado, a esta tierra vendrá un momento, a los hijos de Dios vendrá un día donde va a sonar, dice la Biblia, una trompeta, o el sonido como de una trompeta. Y así como gritaron ese día, allí viene el esposo, salid a recibirle, posiblemente habrá un grito que diga, llegó Cristo por la iglesia. ¿Sí? Entonces dice el versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, ¿sí? Es decir, arreglaron sus vidas. Hoy estamos arreglando nuestras vidas.
Hoy estamos en un encierro arreglando nuestra vida, recapacitando, dejando que la naturaleza respire, que la naturaleza nos está diciendo que el mayor depredador ha sido el hombre, que nosotros hemos sido los que hemos ocasionado el daño a la naturaleza. Estamos arreglando nuestras vidas, estamos confinados, estamos en familia, mucho tiempo para reflexionar, para meditar, estamos organizando nuestras vidas, ¿sí? Y eso está bien. Sí, pero mire lo que pasa. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Es decir, este es un tiempo para que arregles tu vida, pero este es un tiempo para que te llenes de Dios, para que busques la presencia del Espíritu Santo. Porque ellas pidieron a las otras que les dieran aceite. ¿Sí? Eso es como cuando una persona le dice a otra, dame de esa espiritualidad que tú tienes. ¿Sí? ¿Y cómo hago yo para darle a otro de esa espiritualidad? Yo le puedo enseñar, le puedo guiar, pero esa espiritualidad la tiene que producir cada uno con Dios. ¿Sí? Eso no se puede entregar así porque es que no es la forma, es cada uno en la presencia de Dios. Dice el versículo 9 y aquí hay una respuesta que es como desconcertante, ¿no? Porque algunos dirían que esto es egoísmo. Dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Qué quiere decir eso? Que buscar a Dios es individual. Uno le puede enseñar a otros a buscar a Dios, uno le enseña a muchas personas como pastor, ¿sí? Como profesor de Biblia, pero ese es el deber de cada uno y por eso las que tenían aceite les dijeron pues vayan y busquen la presencia de Dios, es lo que le están diciendo interpretando el texto, ¿no? Dice el versículo 10, pero mientras ellas iban, ¿sí? Mientras ellas se fueron a buscar la presencia de Dios, mientras ellas se dirigieron, ¿sí? A buscar la presencia, a buscar eh, a buscar ese aceite, ¿sí? Dice que en ese momento vino el esposo, en ese momento. ¿Y eso de qué nos habla? De que posiblemente reaccionaron tarde, que va a haber gente que cuando quiera reaccionar a llenarse de Dios es tarde, ¿sí? Dice, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Qué duro esto, se cerró la puerta. Sabes que cuando el arca de Noé, hubo un momento donde Dios le dijo a Noé que cerrara la puerta, o Dios le cerró la puerta, más bien es lo que dice el texto. Entró Noé, su familia, los animales, al arca y Dios le cerró la puerta. Pero pasaron tiempos, años, donde Noé le decía a la gente que se arrepintiera, que cambiara, que buscara a Dios y la gente se reía de él. Y Noé decía, va a venir un diluvio, se va a inundar la tierra y va a morir mucha gente. Y la gente se burlaba de él. Sabes que nosotros hace mucho tiempo hemos predicado y hemos dicho lo que dice la palabra y hay gente que se ha burlado, que se burla, que critica, que señala, pero va a haber un día donde la puerta se va a cerrar, ¿sí? Y uno pensaría, pues si la puerta se cierra, pues toquemos y que nos abran. Pues mira lo que dice el versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Sí? De cierto os digo que no os conozco. ¿Por qué no les conocía? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Dios? En el reino de los cielos, Dios nos conoce y Dios sabe cuánto le buscamos, cómo le buscamos, con qué corazón le buscamos. ¿Sí? A Dios no lo podemos engañar, a Dios no hay forma de engañarlo, no hay cómo, porque Él es Dios. ¿Sí? Por más que ellas tocaron, por más que ellas pidieron que se les abriera, ya no les abrió, ¿sí? Porque todo tiene un tiempo, dice la Biblia, ¿sí? Y alguien diría, pero no, Dios no es así. No, déjame decirte que la Biblia dice que Dios es amor, pero también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Y cuando se cierre la puerta no habrá cómo entrar. Cuando se acabe el tiempo ya no habrá cómo. Y por eso este es el tiempo indicado, ¿sí? Señor, ábrenos. No, ya no les puedo abrir. Fueron muchos años, fueron muchos tiempos. Pasaron, hasta hoy han pasado 2020 años después de que el Hijo de Dios murió en una cruz. Hoy hay gente viendo películas de Jesús y conmoviéndose,
pero su vida no cambia, siguen las mismas, siguen por los mismos caminos, pasará esta temporada si pasa y volverán a sus caminos de pecado y no van a cambiar. Y cuando se cierre la puerta no habrá cómo entrar, no habrá cómo. La Biblia es clara en eso. Y solamente es decisión tuya, decisión mía, si creo lo que dice la Biblia o no. ¿Sí? Así nos tilden de estar causando terror, temor, angustia. Pero es que eso es lo que dice la palabra. Y yo prefiero decir lo que diga la palabra a decir cosas que no dice. ¿Sí? Por eso todas tus prácticas religiosas examínalas a la luz de la Biblia, no a la luz de lo que digan los hombres, no es a lo que yo diga, no es a lo que un pastor o un sacerdote diga, no, revísalo a la luz de la Biblia. Porque yo te puedo engañar, yo te puedo enredar, yo te puedo llevar a la perdición, pero lee la Biblia, que esa es la palabra de Dios, si la aceptas como la palabra de Dios. No les conozco, dijo el Señor, no les conozco y ya no pudieron entrar. Y finaliza este pasaje de las 10 vírgenes con el versículo 13 diciendo esto, mira, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estamos esperando que venga el Señor. No sé si esto ya lo has escuchado o si es primera vez que me escuchas. Sí, es primera vez que oyes esto. Pero la Biblia dice que después de la muerte y la resurrección de Jesús, después de haber resucitado, vivió con ellos y lo dice Hechos capítulo 1. Vivió con los apóstoles y la gente de la época 40 días, después de haber resucitado. Y a los 40 días fue levantado al cielo. Y si lees en Hechos 1, dice que unos ángeles que estaban parados al lado de los discípulos les dijeron: ¿qué hacéis mirando arriba? Este Jesús que veis que ahorita se está yendo, él mismo volverá. Estamos esperando que él regrese. Solamente que el primer regreso será en las nubes. Él no pisará la tierra. Y ese regreso será para llevar a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia no es una denominación. La iglesia no es un nombre. La iglesia somos nosotros, las personas. Esa es la iglesia. Y yo no te estoy diciendo que no te debes congregar, no. Hoy no te puedes congregar porque la ley no lo permite. Pero sigue siendo la iglesia. Y el Señor viene por tu vida, por mi vida. Porque nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos. Porque nos ha dado la oportunidad de conocer su palabra. Porque nos ha dado la oportunidad de conocer la verdad. Y por eso te digo, lee la Biblia. Léela. Y si no sabes cómo leerla y necesitas una guía, con mucho gusto te podría ayudar y darte una guía para leer la Biblia. Pero es necesario que creas, porque el Señor va a venir. Y lo que nos muestra la Biblia y lo que nos muestran los acontecimientos es que está muy cerca volver. Y si no viene, seguiremos. Yo seguiré esperando que Él vuelva. Y si esto pasa y no ocurre la venida, yo seguiré buscándolo. Seguiré, porque no quiero dejar de buscarlo. Y eso es lo que yo te recomiendo. Sea que venga ahora, sea que muramos, sea que vivamos, somos de Él y a Él lo debemos buscar. Pero no podemos apartarnos de Él, porque un día ha de venir. Y que cuando Él venga, nos encuentre llenos de la presencia del Espíritu, nos encuentre llenos de la presencia del Espíritu Santo, no llenos de una religión, no llenos de filosofía, no llenos de mis propios pensamientos, no, llenos de la presencia de Dios. Así que el deseo mayor que hay en Dios y que es el deseo que pone en mi corazón y el corazón de muchos siervos es que tú puedas dedicarte a Dios. Créeme que este tiempo no es casual. Este tiempo es porque Dios está teniendo misericordia y nos está hablando a toda la humanidad que ha hecho tanto daño, y dentro de la humanidad estamos todos, posiblemente en mayor o menor grado. Pero la humanidad se desató y vivió a riendas sueltas y se olvidó de Dios. Y Dios le está diciendo a la humanidad: te estoy dando tiempo, no esperes que se cierre la puerta.
Así que te invito para que entregues tu vida al Señor y para que te consagres todos los días, todos los días, todos los días. Él prometió que volvería y va a volver. Señor, oro por todos los que me escuchan para pedir tu bendición, para pedir que cada uno, Señor, se consagre a ti y que permanezca, Señor, en tu presencia. Que cada día tengan esa comunión contigo, que tengan momentos de oración en familia y momentos de oración solos, y que busquen la presencia del Espíritu Santo y que vivan esa llenura del Espíritu, que se puedan llenar de tu presencia, tú que eres el aceite de nuestras vidas, simbólicamente eres el que nos da esa combustión, esa fuerza y ese ánimo espiritual. Llénanos y llena a cada uno de los que me están escuchando, Señor. Los bendigo en tu nombre y deseo, Señor, que todos los que escuchan y están escuchando, Señor, por diferentes medios tu palabra sean renovados, transformados. Gracias por este tiempo. Gracias por escuchar este mensaje. Te bendigo y recuerda que puedes compartirlo con todas las personas que quieras. Recuerda que este mensaje está publicado en la página de YouTube. Si no puedes acceder a la página y quieres que te llegue este mensaje en audio a un WhatsApp, ¿sí? También está en Facebook, me puedes decir. Dios te bendiga. Que tengas un resto de día, de tarde o de noche lleno de la gracia de Dios. Bendiciones.